Gracias a nuestro hermano, paz a vosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, este día de fiesta en el Salmo número 121. Voy a pedirles que abran la Escritura y aquí vamos a leer uno de los salmos que les voy a explicar después de esta lectura, cómo se utilizaba, en dónde se utilizaba y por qué estamos iniciando con él. Es el Salmo número 121, vamos a leer juntos sus 8 versos que dicen de la siguiente manera. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, dice así: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Les decía, esto que estamos leyendo es un salmo que se llama gradual. Si ustedes ven en la parte de arriba del Salmo 121, dice cántico gradual. Los cánticos graduales eran los que utilizaba el pueblo de Israel cuando iba a las fiestas. De los lugares donde iban, vivían en unos lugares, no siempre vivían en Jerusalén, pero a las fiestas iban ahí, al templo de Jerusalén. Entonces, el Salmo 120, en la parte de abajo, dice, exactamente dice Salmo 120, dice cántico gradual. También lo dice el 121, el 122 y así sucesivamente hasta el último. Son los cánticos graduales que llevan hasta el Salmo 134. Son 15 salmos. Y esos se utilizaban precisamente para esto. Cuando el pueblo iba en camino y ya estaba por llegar a Jerusalén, iba cantando gradualmente salmo tras salmo, desde el número 120 hasta el número 134. No todos los salmos son de David. Ustedes saben que los 150 salmos que tenemos no todos son de él. Incluso en estos graduales, los que sí son de David, les pone ahí incluso la palabra, para que el nombre, para que ustedes lo puedan identificar. ¿Cuáles conocen así como David? Aquí está el número 122, dice cántico gradual, y lo pone a un lado de David. También lo tiene el 124 y, por ejemplo, el 127 es un cántico gradual, pero es hecho por Salomón. Y así tenemos, hermanos, los diferentes salmos. Por ejemplo, el 131 y el 133 también son salmos de David. Hoy vamos a platicar acerca de uno de ellos, es el número 126. Este salmo 126 fue escrito, se cree probablemente, es muy probable que fue escrito por Esdras, cuando estaban ya regresando de la cautividad. Él escribe este salmo, número 126, y es parte de estos 15 cánticos graduales. Voy a leerlo, hermanos, y dice así: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad a Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este Salmo 126 trata de varias cosas. No es un solo tema, trata de varios aspectos. Y nos va diciendo entonces, primero, un reconocimiento a Dios. Y dice, mira, cuando Jehová nos hizo regresar de la cautividad, porque Nehemías es después de la cautividad. Y entonces lo que hace aquí es un reconocimiento. Y dice, Dios nos hizo regresar. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? 70 años. Se murió prácticamente una generación. Cuando regresan, entonces lo que hacen es reconocer a Dios. Y uno de los protagonistas de este evento es Esdras y otro es Nehemías. Y entonces Esdras dice, cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Qué expresión utiliza aquí? Expresa el decir, es como cuando algo bonito estamos soñando,
como algo que nos agrada, como algo que nos gusta, que nos sentimos contentos por tener esta oportunidad de poder regresar y poder estar en la tierra de donde somos. Y es como si estuviéramos soñando. Voy a leer con ustedes, hermanos, una traducción adicional para esto y que nos dice de la siguiente manera, hermanos, voy a encontrarlo por aquí para que podamos escucharlo. Y el Salmo 126 dice: cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y luego dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Significa entonces que lo que escribe Nehemías es: agradezco a Dios porque nos hizo regresar, porque después de 70 años estamos aquí en la tierra. Es como si estuviéramos soñando el poder regresar, e incluso las naciones alrededor reconocen a Jehová por habernos hecho regresar. Y nosotros le decimos a Dios: qué bien que nos has permitido esta oportunidad y estamos alegres. Ese es el primer énfasis de este Salmo 126, es lo primero que menciona. Y nos habla entonces de estas grandes cosas que ha hecho Jehová con el pueblo, las maravillas que Él ha colocado, y lo tenemos en varias partes de la Escritura, en el Salmo 78, en el libro de Salmo 106, en el 105, por ejemplo. Dice, vamos a dar vuelta aquí, hermanos, a nuestra página y vamos a leer este capítulo número 105 del libro de los Salmos, que dice de la siguiente manera, y habla de estas maravillas de nuestro Dios, de la forma en la que Él se manifestó con el pueblo. Dice el Salmo 105, alabad a Jehová e invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos, cantadle salmos y hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre y alegraos en el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro, acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, simiente de Abraham su siervo. Y narra el capítulo 105 todas las maravillas o parte de ellas, hermanos, de lo que Dios hizo, de qué forma llama a Abraham, de qué manera lo saca de donde él vivía, de qué forma le promete y hace un pacto con Abraham. Y va pasando, hermanos, la historia y narra incluso del tiempo en el que llegan a Egipto, la forma en la que salen de ahí, la forma en la que nuestro Dios se manifiesta en momentos complicados cuando Israel se encontraba agobiado por la cautividad, en ese caso de Egipto. Y entonces por eso el Salmo 126 habla de eso, de las maravillas, de la forma y de la manera en que Dios se ha manifestado. Y lo ha hecho de múltiples maneras, de muchas formas, y el pueblo lo agradecía a nuestro Dios. Unas formas también para poderlo recordar, lo tenemos en el libro de Joel. Vamos a abrir Joel capítulo número 2 y aquí narra el profeta también y recuerda cosas que ha hecho Dios con el pueblo. Vamos a abrir la Biblia en ese profeta y dice Joel capítulo número 2, versículo número 23. ¿Cómo lo describe? Lo hace así, hermanos. Capítulo 2 de Joel, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y os hará descender sobre vosotros también, dice, la lluvia temprana y tardía, como al principio. Israel es un lugar, esa zona es un lugar donde hay sequía, no es un lugar donde haya muchas lluvias. Entonces el que exista esta oportunidad para el pueblo era una bendición de nuestro Dios. ¿Cómo lo reconoce aquí el profeta Joel? Dice, es como si la lluvia llegara arreglada por parte de Dios. La lluvia temprana, ¿y qué más? Y la lluvia tardía. ¿Cuándo sucedían las lluvias tempranas? Cuando el pueblo sembraba, y eso sucedía en los primeros meses del año. Después de marzo, cuando se lograban las primeras cosechas, hermanos, se recibía una lluvia que era temprana en esos primeros meses. Pero después venía, después de la cosecha, también
una lluvia, hermanos, para que se pudiera continuar con ello. Y era la lluvia tardía. Dice el versículo 24, y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Versículo 25, yo restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y comeréis, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo Jehová vuestro Dios, y que no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así que esta es la forma en la que resume Joel esta interacción que tiene nuestro Dios. Y por eso el Salmo 26 dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua es de alabanza. Es una forma poética, hermanos, de mencionar cómo se llena nuestra manera de expresar nuestra voz con las palabras del Creador. Y aquí entonces dice, mira, se van a henchir de trigo, te voy a restituir incluso lo que te ha ocurrido que no ha sido de la mejor manera. Ejemplos, cuando viene la oruga, ¿qué más? La langosta, el pulgón, son plagas que en esos lugares existían. Sabemos bien que esto también es profético, se refiere a otros imperios que llegaron con Israel o que llegarían con Israel. Pero también, hermanos, hablaba de lo normal, de lo común, de lo natural. Cuando la langosta llega y acaba con los sembradíos. Y entonces, cuando eso ocurre, dice Dios, te voy a restituir. Si acabó con eso, te voy a dar oportunidad para que tengas doble o triple y puedas restituir lo que se comió la langosta. Eso es lo que dice, hermanos, el Salmo 126. También, primer libro de Samuel nos va a decir, hermanos, la manera en la cual se hace esto. Primer libro de Samuel, capítulo número 12. Vamos a abrir la Biblia ahí y recordar ahora otro profeta, y este es Samuel, en el primer libro que él escribe, y está en el capítulo número 15, y tenemos el versículo número 24. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces, ¿estamos ahí, hermanos? Capítulo número 12, perdónenme. Primer libro de Samuel, capítulo número 12 y versículo número 24. Dice así, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Y luego nos dice el por qué, cuál es la razón. Voy a releer el verso. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros. Todos los que estamos aquí entonces, hermanos, podemos constatarlo. Lo hemos platicado en varias ocasiones y nos sentimos alegres igual que el Salmo 26, que el Salmo 126. Decimos, nuestra boca, ¿de qué se llena, hermanos? De alegría, porque grandes cosas ha hecho Jehová con cada uno de nosotros. Y la gente, hermanos, que nos conoce, también, hermanos, lo sabe. Cuando tenemos una aflicción o tenemos una enfermedad, en ocasiones, en situaciones difíciles, se nota la mano de nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que médicos han dicho, pues pensaba que esta persona ya no tenía oportunidad, o que lo que le pasaba era algo que no tenía remedio? ¿Y qué ocurre, hermanos? Pasa algo extraordinario y nos dice nuestro Dios, mira, esta es mi manera de mostrarse contigo. Y por eso dice el Salmo, hermanos, grandes cosas. Y hay que reconocer estas grandes cosas. Como dice Samuel, temamos a Jehová, servirle con todo tu corazón, porque debes de considerar. ¿Qué significa la palabra considerar? Es no solo recordar, ¿qué más? Tomar en cuenta, ¿qué más, hermanos? Es, mi hermano Escoto, es reconocer y es alabar a Dios, porque decimos, si yo fuera alguien que no reconociera esto, entonces fuera ingrato, fuera una persona mal agradecida. Y entonces, ¿qué dice Samuel el profeta? Dice, reconoce que estas cosas no son pequeñas. ¿De qué tamaño son? Grandes cosas ha hecho Jehová con cada uno de ustedes. Por ejemplo,
algunas cosas que el pueblo de Israel recibió, hermanos. Díganme algunas. Que podemos decir maravillas grandes. El maná, por ejemplo, nunca más ha ocurrido que del cielo caiga algo como eso y poder alimentarnos sin sembrarlo, que caiga del cielo. ¿Qué más? El agua de las peñas, muy bien. ¿Qué más? En el tiempo de las cabañas, recordamos precisamente esa estancia de Israel en el desierto, y había muchas oportunidades de poder reconocerlo, desde el caminar en el calor, los escorpiones que hay en el desierto y la manera de librarse de ellos, las serpientes, el calor, el frío, la necesidad de comer como las codornices. ¿Qué más, hermano Ramírez? No se envejecía y decía, te va a durar lo necesario. En todas estas circunstancias, entonces vemos esto. Ahora la pregunta es, ¿y en nuestro tiempo qué hay, mi hermano Abraham? ¿Algún ejemplo de maravillas actuales? Pues actuales yo creo que puede ser, hermano, yo creo que vivimos Sí. Las oportunidades que tenemos en el lugar en donde vivimos. En estos tiempos vivimos mucho mejor de lo que se vivía hace 100 o 200 años. En el tiempo de la Biblia, hermanos, la gente comía muy poco. Había gente que sobrevivía solamente con pan, un pedacito de pan al día. Nosotros comemos 2 o hasta 3 veces en el día, ¿verdad? Mi hermana, ¿qué más maravillas hay en nuestro tiempo? No nos faltó lo físico y también lo espiritual, ¿verdad? Muy bien. En ocasiones, ¿qué más? Mi hermana, Lupita, perdóname, ahorita le pregunto a mi hermana. Libertad, somos libres exactamente. Exacto, tenemos libertad de expresarnos, de reunirnos en lugares como estos. Mi hermana, ¿qué más? ¿Eso te íbamos a decir? Ajá. Los vecinos no siempre están tan felices de eso, ¿verdad? De estas libertades que tenemos. Pero tampoco nosotros nos quejamos cuando cierran las calles y hacen fiesta por esas iglesias también. Y entonces, esa libertad es para todos, para unos como para otros, ¿no? Pero también tenemos oportunidades de hacer negocios, de poder, con las dificultades que eso implica, el tener la oportunidad de decir, mira, abro un negocio y cuando veo que pareciera que no tengo y que no hay dinero, hermanos, llega un cliente o no, y decimos, no tenía para pagar la renta del lugar donde estoy y llega alguien, o nosotros hablamos y buscamos oportunidades, y esas son cosas que hace nuestro Dios. Y algo también que nos da, y no nos debemos olvidar, es la oportunidad de su palabra. Tenemos la oportunidad de una Biblia que está escrita, que tenemos su voz. Hace apenas unos 500 años, la Biblia no estaba escrita. Saben ustedes que el primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia. Pero antes de eso, la Biblia, ¿cómo se leía, hermanos? Había rollos y ellos, los que tenían, hermanos, eran los que pues lo expresaban y había que aprendérselo de una manera oral. Y había una transmisión de los mensajes de manera oral. Pocos, además, años más atrás, pocos sabían leer, pocos sabían escribir. En el tiempo del Antiguo Testamento, los escribas se dedicaban a eso, pero la gente común tenía que repetir, y era una repetición, y por eso dice la Biblia, lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque era la forma en la cual se tenía. Hoy, si no tenemos un predicador en casa, ¿qué es suficiente? Pues que abramos la Biblia y la leamos simplemente con eso, e incluso tenemos tanta bendición ahora que ya ni siquiera la Biblia impresa, la tenemos ¿en dónde, hermanos? En el celular, ¿verdad? E incluso si queremos buscar un texto, no tenemos que andarlo buscando en toda la Biblia, ponemos una aplicación, buscamos la palabra, y la palabra nos da todos los textos que hay con relación a eso. Así que entonces hay oportunidades. Pero más que nada, hermanos, Dios la oportunidad que da
es lo que tenemos en el corazón. Es la oportunidad de recibir su palabra, de recibir la oportunidad de escuchar su mensaje, de que nos sirva, nos construye espiritualmente, y en estos tiempos es cuando más lo necesitamos. Vivimos en una época en la que el ser humano tiene una vida muy compleja, una vida en la que hay riesgos, hay problemas cuando transitamos en las calles, hay angustias que sufrimos, hay también gente que, hermanos, hoy la gente se divorcia más de lo que se casa. Siempre está esa circunstancia y tenemos entonces a alguien que nos ampara, y esto es nuestro Creador a través de su doctrina. Por eso, hermanos, la Biblia lo menciona también así. Voy a leer esta parte en la Escritura. Dice Deuteronomio capítulo número 10. Vamos al libro de los libros que escribe Moisés y tenemos ahora el capítulo número 10 de Deuteronomio. Voy a leer con ustedes estos pasajes y dice el versículo número 14. Capítulo número 10 de Deuteronomio, versículo número 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su simiente después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. ¿Cuál es la recomendación de Dios entonces? El reconocerle implica lo siguiente, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La recomendación de Dios es no que seamos abnegados, porque yo no creo en un Dios de esta manera, un Dios que aceptemos todo lo que se dice sin cuestionar, sin hablar, sin preguntar. Lo que aquí dice el verso es, escúchalo, entiéndelo, convéncete de eso. Y dice el versículo entonces, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande y poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan, ¿y qué más, hermanos? Dándole vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A Jehová vuestro Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. El versículo 21 nos amplía esta forma de hacerlo. ¿Por cuál es la razón? Versículo 21. Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. Una de ellas es el versículo 22. Con 70 almas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Cuál es la manera en la cual se muestra también esta misericordia de Dios? La forma en la cual crecemos. A veces no tan ordenadamente como nuestra iglesia, pero también nuestra iglesia comenzó como esto. Cuando el pueblo de Israel o los descendientes de Abraham, de Isaac, de José, hermanos, los familiares de José llegan a Egipto, regresan o llegan ahí con 70 personas nada más. Y entonces, después de esto, ¿qué pasa? Se multiplican y cada uno de ellos se va transformando en un pueblo tan grande como el que existe hoy. El pueblo de Israel hoy, a pesar de todas las circunstancias, hay judíos en casi todos los lugares del mundo. En nuestro caso, en nuestra iglesia, pues nos ha ocurrido algo similar. Fuimos una iglesia pequeña, poca, con muy poca gente, y gracias a Dios hemos crecido. Por supuesto que necesitamos también orden, pero la Biblia nos dice, mira, esto también es parte de lo que requieres para poder reconocer lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué otra cosa nos dice el Salmo 126? Ya leímos esto, lo leímos completo. ¿Se acuerdan, hermanos? Lo primero es, reconozcamos lo que Dios nos ha dado y la forma en la que ellos regresan de la cautividad. Pero habla de algo más. Vamos a recordarlo. Vamos al Salmo 126 y vamos ahora a revisar los siguientes versos. Nos dice así: si ya hay un reconocimiento, ahora el Salmo nos va a decir también algo muy importante. Vean lo que dice. Vamos a tomar ahora los versículos 4 en adelante. Versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo,
segarán. ¿Saben ustedes que en Israel, en la zona del sur, que es el austro, hay una zona desértica que se llama Negev? En esa zona del Negev, ¿qué ocurre? Casi todo el año no llueve, pero en ocasiones caen tormentas, y cuando cae la tormenta, ¿qué creen que pasa? Se inunda y generan arroyos, y entonces hay ríos que se dan en esas zonas, pero es algo que se da eventualmente y es algo que se da también en una época y en un momento preciso, pero cuando llueve, llueve de manera abundante. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Quisiéramos que no nos detengamos. Ya regresamos de la cautividad. ¿Y cuál es el peligro cuando uno se siente cómodo? ¿Cuál es el peligro cuando uno ya tiene trabajo, cuando el negocio va funcionando, cuando tenemos la oportunidad de estar en un lugar para estar con Dios, cuando tenemos una Biblia y tenemos una voz del Creador que nos está escuchando? ¿Cuál es el riesgo que se tiene? El confiarse. ¿Cuál es el riesgo? La comodidad. El decir, ya estoy cómodo, ya me está saliendo bien todo. Y entonces lo que dice el Salmo es, vean lo que dice el 4, volver nuestra cautividad. ¿Qué es lo que él dice? Ya se salieron de ahí, y entonces ¿cómo quieren volver allá, a la cautividad? ¿Cuál es el punto entonces? No se trata de regresar a ser otra vez esclavo. No se trata físicamente de eso. ¿De qué se trata? Se trata de decir, recuerda que estuviste cautivo. ¿En qué condición estabas? Que no tenías nada y ahora tienes. Y entonces esa cautividad que te hace recordar el esfuerzo adicional. Cuando ya tienes, cuando ya lograste, cuando ya tienes la oportunidad, ahora es no te quedes estancado. El gran problema es que nos quedamos y nos conformamos con lo que tenemos, tanto material como espiritualmente. Cuando uno no tiene trabajo, está busque y busque hasta que encuentra un trabajo. Ya tengo el trabajo, ¿y qué pasa después? Llego tarde, ¿qué más? No cumplo con las actividades. Me dicen, pues yo hago como que trabajo para que hagan como que me paguen. Y entonces, pues ahí no se logra, hermanos, una cuestión que realmente sea de avance para nosotros. Lo que dice este salmo es muy importante, porque entonces nos invita a no te quedes en donde estés. Es peligroso quedarse en donde estés. Incluso Dios nos narra y nos los dice. ¿Cuál problema tuvieron los israelitas cuando precisamente regresaron de la cautividad? Llegaron, se asentaron, lo primero que construyeron, ¿qué fue? Cuando llegaron de la cautividad, lo primero que construyeron, ¿qué fue? Su casa. Y dijeron, pues, ¿dónde voy a vivir? Y entonces construyeron su casa, fue lo primero. Pero fue postergándose, ¿qué cosa? La construcción de algo tan importante como era el templo. Y entonces Dios les reclama y les dice, miren, ustedes ya prosperaron, ya regresaron, ya están aquí. E incluso Dios les dice, sus casas ya no solamente están construidas de adobe, ¿qué tienen adentro? Están enmaderadas. En ese tiempo, miren nada más, colocar madera dentro de la casa era como colocar en nuestros tiempos una loseta muy fina, ¿no, hermanos? Como colocar mármol, era algo que pues se esforzaban para tenerlo. Un profeta nos habla de eso. Voy a preguntar aquí de este lado, mi hermano Blanco, mi hermano Jorge, ¿se acuerda qué profeta habla y le reclama Dios al pueblo por enmaderar sus casas sin acordarse de la casa de Dios? ¿Qué profeta fue? Bueno, este profeta es de los profetas menores. No lo leemos muy seguido, por eso se nos olvida, hermanos, pero vean lo que dice. Dice Ageo, capítulo número 1. Voy a pedirles abran su Biblia, hermanos, y vamos a encontrar el profeta Ageo. Vamos a leer todo el capítulo número 1 y aquí nos va a narrar el que Dios dice, no te detengas. Cuando logres algo, cuando ya regresaste, no te detengas. Eso es el Salmo 126, versículo número 1 del capítulo número 1, dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote. Pregunta, hermanos, ¿quién está reinando aquí? ¿Quién es el poder, el imperio que está reinando? ¿Qué rey está? El rey Darío. Muy bien. En este tiempo, ¿ya regresaron de la cautividad? ¿Sí o no? El rey Darío, ¿a qué imperio pertenece? A los medos y a los persas. ¿En qué reinado se van cautivos? En Babilonia. ¿Cuántos años dijimos que estuvieron ahí? 70 años. Cuando terminan los babilonios, ¿quiénes entran? Los medos y los persas. Y uno de los reyes importantes de ellos, ¿quién es? Es Darío. Entonces ya estamos claros. Ya están de regreso. Incluso en Judá ya hay un gobernador. Ya regresaron. Y entonces releo el versículo número 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador, ¿de dónde, hermanos? De Judá. Si había un gobernador, es porque ya habían regresado. ¿Cómo se llamaba este personaje? Zorobabel. Dice, versículo número 2. Jehová de los ejércitos habla así diciendo, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Ya estaban viviendo ahí y el pueblo, el sacerdote, el gobernador, ¿qué pensamiento tenían? Ya vivimos en nuestra casa, ya estamos cómodos, ya tenemos con qué mantenernos, se acabó la cautividad, dejamos de ser siervos y se nos olvida algo muy importante. ¿A quién se nos olvida? Se nos olvida a Dios. Y entonces, ¿qué le dicen? Le dice el versículo, este pueblo, ¿qué está pensando? No es tiempo, todavía no es el momento de poder construir o reconstruir la casa de Dios. Pero la palabra de Dios o la voz de Dios es diferente. ¿Qué piensa nuestro Creador? Dice el versículo 3. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esa casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿y qué pasa? Y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal, recibe su jornal, ¿en qué? Y aquí ya viene una segunda situación, una siguiente circunstancia. Ya lograron dejar de ser esclavos, ya lograron estar en la tierra que anhelaban, ya están ahí y ya tienen sus casas enmaderadas. ¿Y ahora a qué se dedican? Al trabajo, al negocio, a la industria. ¿Pero qué les está pasando? Que cuando les pagan, dicen, qué extraño. Me pagan y el dinero que recibo no me está alcanzando. Así dice Dios, ¿o no es así, hermanos? Pero estoy teniendo muchos clientes, estoy teniendo muchas oportunidades, estoy haciendo mucho. ¿Pero qué ocurría? Tengo como un pequeño agujero en mi pantalón. ¿No, hermanos? ¿Qué pasa? Es como un trapo horadado. Recibo y no me alcanza. Como y no me lleno, planto y no todo lo que planto está recibiendo, hermanos, lo que necesitamos. Esta es la situación que pone Dios. Y les pone entonces esta manera en la que ellos entiendan lo que les ocurrió. Ven, voy a releer el versículo, número 6. Sembráis mucho. ¿Sembraban o no? Se esforzaban. Me imagino, hermanos, que se levantaban temprano, iban a sus trabajos, dormían tarde, se esforzaban para que pudiera tener una siembra correcta y dice, sembráis mucho, pero recibes poco. Comes y no te hartas, bebes y no te sacias, te vistes y sientes que te falta, que no te calientas con lo que te estás vistiendo. El que anda a jornal, recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte
y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y sopló en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre, ¿a dónde, hermanos? A su propia casa. Se les había olvidado. ¿Qué se le olvida el ser humano cuando tiene? Se le olvida a Dios. Ese es el gran problema. Hay un proverbio, ustedes lo conocen bien, dice este proverbista, mira Dios, no me des ni muy poquito, ni muchísimo. Esto no significa que no tengamos mucho, significa la actitud ante una u otra circunstancia. Si me das muy poco, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tenga la necesidad, y la necesidad nos hace cometer cosas incorrectas. ¿Qué hace el necesitado? Roba. Y hermanos, ¿creen ustedes que una persona necesitada puede estar incluso aquí en la iglesia? Por supuesto. Y que si dejamos los bolsos puestos por ahí, y hermanos, alguien necesitado llegue y diga, caray, es que pues no tengo. Y entonces habrá uno, habrá otro. Ya ha pasado, hermanos. Y esto lo digo tal cual porque es triste que nos ocurra. Pero el proverbio lo dice, no me des pobreza, porque si tengo pobreza, entonces voy a tener necesidad. Y entonces robe, hurte, blasfeme tu nombre al hacerlo. Por el otro lado, una persona que tiene demasiado, muchísimo, ¿qué le pasa, hermanos? ¿Para qué voy a la iglesia si me está yendo bien? ¿Para qué desperdicio mi tiempo si me está yendo correctamente? ¿Para qué si todo el tiempo es oro? ¿O no es así, hermanos? Y entonces, esta situación nos hace tener esas dos circunstancias. Tanto una como otra son incorrectas. ¿Qué es lo que dice el proverbista? Ojalá me des de lo que necesito para mantenerme correcto y mantenerme bien y agradecido. Que pueda no blasfemar cuando tengo demasiado o no blasfemar cuando tengo poco y que no me alcance. Es por eso que Dios pone este texto. Y el Salmo 26 es una importantísima reflexión. ¿Cómo es posible que el Salmo 126 diga, cuando regreso de la cautividad, soy como ¿quién? Como el que sueña? ¿O no lo dice así, hermanos? Mi boca se henchirá de risa. Pero en el mismo Salmo, luego dice, haz volver, hazme regresar, hazme recordar cómo me encontraba en los momentos de cautividad. Así que entonces, el Salmo 26 es tan importante que nos lleva a esos puntos. ¿Qué nos dice Dios? Medita en lo que te pasa. A veces nosotros nos cuesta, hermanos, hablar del poder trabajar por la iglesia, colaborar, cuando algo se descompone, cuando algo está mal, poderlo pagar, cuando podamos cumplir con nuestros diezmos. Hace poquito una hermana trajo un diezmo importante. Y hermanos, aprovecharlo y poderlo compartir también con los necesitados, con los que tenemos, con el ministerio mismo, con los hermanos que vinieron durante la semana, por ejemplo, y que podamos nosotros dar, y que podamos dar de lo que tenemos, y que podamos nosotros decir, qué bueno que es para que las cosas funcionen, hermanos, y que puedan entonces darse de la mejor manera. ¿Cuál es el reclamo de Dios? El reclamo de Dios es el olvido que tenemos cuando estamos cómodos. Llegamos a nuestra casa, tomamos nuestra tacita de té, o no es así, hermanos, corremos cada uno a nuestra casa y ahí estamos cómodos, pero hay cosas también que faltan. Dice Dios, les voy a leer el verso, nuevamente el 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y sopló en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo, ¿qué cosa, hermanos? Sus frutos. A veces decimos, pero ¿por qué no logro terminar? ¿Por qué la quincena no me alcanza? Y de verdad a veces lo escuchamos y se nos va.
Eso es lo más triste, hermanos. No lo reflexionamos. ¿Por qué no me alcanza la quincena? ¿Por qué tengo que estar en el último instante? Yo lo veo desde diferentes perspectivas. Una es el esfuerzo. A veces necesitamos levantarnos más temprano, ¿o no es así, hermanos? Y trabajar más. En ocasiones, ¿qué pasa? Necesitamos también cumplir con lo que Dios nos dice. Y también no olvidarnos de Dios. Y entonces dice el verso: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de tus manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo. ¿Quién escucha todo esto? El que gobierna, pero también ¿quién más? El mismo pueblo, dice el versículo. Escucharon la voz de Jehová Dios, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo lo había enviado Jehová, el Dios de Israel, de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué le ocurrió al gobernador de aquel lugar? ¿Qué le ocurrió al pueblo? ¿Qué le ocurrió a aquel que le daba consejo a Zorobabel, que era Josué? Dijeron: tienes razón, Ageo, no nos está yendo bien, no nos está funcionando, algo nos está faltando. Si Jehová Dios dice que cuando uno tiene una oportunidad nos debe ir bien, que las ventanas de los cielos, ¿qué pasa con ellas? Se abren, ¿para qué? Para que no abunde, sino para que sobreabunde. ¿Por qué entonces no me alcanza? ¿Por qué siempre estoy en esta necesidad? La Biblia dice, es importante entonces que el Salmo 126 y las palabras de Ageo nos den la oportunidad. Primer punto, de esforzarnos de una mejor manera. La misma Biblia dice en Proverbios: el que no le gusta trabajar, ¿qué va a ocurrir, hermanos? No va, eso pasa, hermanos. Si no trabajas, pues no vas a tener de cómo allegarte de lo necesario. Pero también, ¿qué necesitas? Necesitas, ¿a quién? Necesitas el reconocimiento y el esfuerzo con tu Dios, con nuestro Creador, en diferentes alternativas. En el trabajo que doy, alguno pudiera decir, bueno, ¿de qué forma puedo cooperar? Voy a referirme primero al trabajo de colaboración. Por ejemplo, queremos iniciar este próximo año con los padres de los adolescentes, que los mismos padres de los adolescentes nos ayuden a darles temas a sus propios adolescentes. ¿Sería bueno o no, hermanos? Porque los maestros que tenemos hoy, de verdad, qué angustia. Un adolescente tiene en la mente muchas cosas y, hermanos, es rebelde, se la pasa platicando, no pone atención. Y los papás, pues los llevan con los adolescentes y dicen, pues espero que me los transformen, ¿verdad? Y decimos, funciona, pero no así, ¿verdad? Y ahora, voy a poner un ejemplo un poquito más hacia abajo. Las maestras de los niños, mi hermana Miriam, cada vez más cuesta trabajo dos cosas. Los niños vienen, hermanos, de verdad expertísimos. Ya toman una tableta y, hermanos, buscan lo que quieren. Están en el servicio de los niños, no ponen atención, se pelean entre ellos, están discutiendo. Mis hermanas que tienen experiencia durante muchos años saben que tanto significa eso y cada vez es más complicado. Y los papás, ¿qué hacemos, hermanos? Decimos, bueno, aquí tengo a mi angelito, porque así lo consideramos,
lo traigo con los niños y que me lo cuiden. Hermanos, ¿qué necesitamos? Pues que también ese papá coopere, ¿o no es así, hermanos? Que pueda dar clases, que se incorpore, que pueda trabajar, que pueda decir, pues en mi casa tengo lo necesario, ¿qué puedo hacer en la casa de Dios? Y esto es una invitación. Mi hermana Miriam, cada vez tenemos menos maestras, ¿sí o no? ¿Con cuántas iniciamos? 10 o 11 maestras. ¿Cuántas tenemos hoy? 6, la mitad de las que comenzamos. Así que esas son las que están ahorita. No sabemos el próximo trimestre cuántas deserciones nuevas haya, ¿verdad? Así que entonces, si lo vemos de esa manera, ¿qué tendríamos que hacer? El decir, heme aquí, ¿qué puedo hacer? Los adolescentes, los jóvenes, ¿no necesitarán maestros? Alguien que diga, oigan, yo me ofrezco, tengo experiencia, puedo decirles cómo emprender un negocio, cómo ayudar para que cuando me va mal en un negocio pueda sostenerme, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. El que tiene un trabajo de jornal, un trabajo digamos, asalariado, los oficios, el decir, mira, yo no tengo trabajo de ese estilo, pero tengo un oficio y me dedico a la carpintería, me dedico a la albañilería, me dedico a la relojería y con esto sobrevivo. ¿Serviría o no, hermanos? Por supuesto que serviría. Entonces, la invitación del Salmo 126 y de este octavo día es: qué alegría es llenarnos nuestra voz, llenarnos nuestra boca de alabanza, pero al mismo tiempo reconocer y decir, bueno, ¿y en qué cosa puedo ayudar? ¿No creen, hermanos? Y la otra es también con nuestra parte económica. No lo sintamos como un peso. ¿Cómo debemos de sentirlo, hermanos? Como una bendición, como una alegría, como una forma de decir, lo doy y se ve reflejado en las cosas que tenemos. Gracias a Dios, hermanos, en esta localidad tenemos muchos gastos, no saben todo lo que tenemos, pero gracias a Dios también tenemos muchas, hermanos, maneras de poderlos cubrir. Y hermanos, siempre es increíble cuando uno dice, ya terminé con esto, al siguiente semana pasa otra cosa. Aquí está mi hermana Pati arriba, hermanos, hermano, la cocina, ¿cómo se llama? La parrilla, ¿cómo se llama esta? La estufa, la dejamos nuevecita cuando fue la pandemia. Cuando regresamos, hermanos, ya no servía y tuvimos que comprar una nueva. Entonces, así como eso, pues hermanos, siempre hay necesidades. ¿Qué dice la Escritura? Vean lo que dice el versículo. Entonces Ageo, número 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, espíritu de Josué, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Qué dijimos ayer? ¿Las cabañas de qué nos sirven? Nos sirven para llenarnos de fe, pero también ¿de qué? De espíritu. ¿De espíritu de quién? De Dios. Así que, hermanos, la invitación es, hay mucho que trabajar, hay que enseñar, hay que instruir, hay que crear. La gran labor de las maestras, de los niños, por ejemplo, es crear niños mejores, ¿o no? Y mejores que nosotros. La gran oportunidad que tenemos de los jóvenes, de la femenil, de la varonil, es construir, dedicarnos a ver de qué manera podemos hacer las cosas. Así que por eso, cada cosa que hagamos por la iglesia es una bendición. Agradezco a los hermanos, por ejemplo, aquí en la casa tenemos un árbol muy grande. ¿Qué pasa? Nos da mucha sombra, pero también ¿qué cosa mala tiene? Las hojas. ¿Qué pasa con las hojas? Se fueron acumulando y, hermanos, hay que barrer constantemente en el techo porque se acumulan y después viene la lluvia y entonces se filtra. Tuvimos que cambiar, mi hermana Lidia, todas las láminas porque se echaron a perder, entonces hay que cambiarlas también. Todo esto es trabajo que hay que hacer en conjunto y es por eso importante, hermanos, ver y decir, heme aquí. Todos podemos colaborar de una o de otra manera.
regreso al Salmo 126, antes que se pongan tristes, hermanos, porque no es la intención de esta fiesta, ¿verdad? La fiesta es lo que dice el Salmo 126 y entonces verlo de la siguiente manera. Voy a releerlo menos. Dice así: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas, es cierto, ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y luego dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Si todavía falta más por hacer, si todavía hay más cautividad que librar, si todavía estamos en cosas que desprendernos, dice el salmista, que sea como los arroyos en el austro, que Dios se manifieste y que así como hay sequedad, de un momento a otro llueva, y esa lluvia provoque que haya arroyos en el Negev. ¿Qué más dice el versículo número 5? Los que sembraron ¿con qué? Por supuesto que es difícil, hermanos, colaborar. Tenemos que romper muchas situaciones. Tenemos que decir, sí, voy a ayudar en algo, pero cuesta, ¿o no? Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando, incluso llorando, el que lleva la preciosa simiente. Pero cuando regrese, dice el 6, mas volverá a venir con regocijo, trayendo, ¿qué cosa, hermanos? Trayendo sus gavillas. Así que entonces nuestro Dios nos da la oportunidad de reconocerlo así. Él nos ha dado, nos brinda, salimos de donde estábamos y es tiempo de poder retribuir y de decir, sí, tengo cosas que Dios me da, ¿de qué manera colaboro? ¿De qué manera ayudo? ¿De qué manera contribuyo? Dice entonces, irán dando y llorando, incluso el predicador que lleva la preciosa semilla, porque es difícil predicar. No saben ustedes las caras que a veces vemos aquí, ¿verdad? Predico algo, si a no todos les gusta, pues hermanos, el que no le gusta dice, no, pues eso que estás diciendo no estoy de acuerdo contigo. Pues es cierto, pasa, hermanos, y uno lo debe de aceptar para mejorar, para cambiar, para reconocer también, o incluso para que a pesar de que hay ya la edad en nosotros, podamos de todas maneras servir y ayudar y trabajar en lo que nuestro Dios nos pide. Voy a ir ahora, hermanos, a un libro de Isaías, al libro de Isaías. Vean lo que dice nuestro Dios con el reconocimiento de esta lluvia. Isaías capítulo número 55. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 55. Voy a tomar versículo número 10 que dice así. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, ¿y qué más? Pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No debe volver a mí vacía. Lo predicamos, pero ¿qué dice el verso? Tenemos también la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Si Dios nos da palabra, nos da, ¿qué pasa? No debe de regresar así como nos las dieron. ¿Cómo debe regresar? En abundancia. Vean lo que dice el verso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la zarza crecerá haya, y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca más será raída. Así que aquí dice, ¿cómo debe ser la palabra? Si tengo un don, si sé tocar la guitarra, ¿qué debo de hacer? No debe volver vacío. Ya lo alabo a Dios, a eso no se refiere, la alabanza ya la doy. Pero ¿qué significa? Si sé tocar la guitarra, ¿qué debo de hacer? No regrese vacía, que alguien más lo sepa. Si alguien sabe enseñar, guiar, si alguien sabe mostrar la palabra de Dios, ¿qué debe de hacer? Si es un maestro, pues darse esa oportunidad de hacerlo, hermanos. Si alguien dice, bueno, a mí lo mío es pintar,
lo mío es dibujar, lo mío es construir, lo mío es mostrar un oficio que deberíamos de hacer. Pues eso también, hermanos, y darnos la oportunidad de avanzar en ese aspecto. Último punto, hermanos, dice el Salmo número 106. Con esto vamos a terminar y nos dice la Escritura de esta manera. En este 8º día de la fiesta nos invita nuestro Dios a tener el Espíritu, pero el Espíritu no se mueve solito. El Espíritu necesita que tengamos acción nosotros. Se le llaman dones. ¿Qué es un don? Es una habilidad. En este 8º día de la fiesta, ayer lo veíamos, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y se refería al Espíritu de Dios, que debe existir en ¿quiénes? En nosotros en este 8º día, para movernos, para decir como el Salmo 126, sí, aquí estoy para hacer lo que Dios nos pide. Salmo número 106, aleluya, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová. ¿Qué se les olvidó a los israelitas del tiempo de la cautividad cuando regresaron de allá? ¿A quién se les había olvidado? A Dios. No era el templo solo físicamente. ¿A quién estaban haciendo a un lado? A Dios. Y por eso dice el verso, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salud, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu gente y me gloríe con tu heredad. Si nosotros nos acordamos de Dios, tenemos la dicha, tenemos incluso el valor de decirle a Dios, acuérdate también de mí, dice el versículo, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Y así que entonces, ¿qué desea Dios? ¿Quieres que me acuerde de ti? ¿Quieres que las cosas te fructifiquen? Yo puedo hacerlo, pero tú tienes también que acordarte y tienes que tomar esta responsabilidad y que el Espíritu de Dios se mueva en cada uno de nosotros. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros.